Vamos a dar inicio a esta charla que hemos organizado en el marco de la exposición temporal El Dorado, de la utopía al mito contemporáneo. Y nos da muchísimo gusto recibir esta tarde al doctor Óscar Gardea. Él es artista del norte de México, especialmente de Juárez. Y con él vamos a mantener una conversación sobre una perspectiva teórica de un tema complejo y actual de la sociedad, el narcotráfico. A partir de sus obras, Óscar Gardea propone una reflexión que nos llevará a entender cómo este fenómeno ha marcado la noción de soberanía en territorios tangibles e intangibles en una realidad mexicana devastada por una guerra perpetua. Vamos a dar inicio, Óscar, si te parece bien. El título de la charla es Narcofuturismo y Fantasía, espejismos de un crepúsculo bélico. Y les recuerdo que tenemos la oportunidad justamente de poder dialogar con Óscar, un artista reconocido a nivel internacional que está presentando su obra justamente en la exposición del Dorado y que puede compartirnos detalles de sus procesos creativos, de sus líneas de investigación y de otros temas que él plantea dentro de su trabajo. Entonces, recuerden que esta es una oportunidad justamente para entablar ese diálogo, esa conversación y poder resolver dudas que también nos puedan surgir no solo de su trabajo, sino de líneas de trabajo que ustedes hayan observado dentro del arte contemporáneo vinculados a este tema. ¿Sí? Pues Óscar, muchas gracias nuevamente por estar en Puebla. Él viene de la ciudad de Nueva York, donde reside actualmente. Entonces, qué gusto tenerte en Puebla, Óscar. Muchas gracias. Comenzamos. Adelante. Hijo de su puta madre. ¿Se está moviendo? Y dale, todos y acomodamos igual, güey. Todos están acomodados igual. Se te están poniendo a la par dos y el que está enfrente del monstruo grande. ¿En cuál lo pusiste? ¿En el 1 o en el 2, güey? ¿Dónde? ¿Lo pusiste en el 1 o en el 2? En el que está rojo. Órale. ¿A cuánta altura viene? Yo voy 65. ¿Tú, coche? Yo ya voy a llegar a ellos. ¿De altura? 122. Voy a subir a 80. ¿Cuál es el grande? ¿El que está separado? ¿El que está junto? Enfrente del otro. El último. No, pues están dos enfrente, los tres enfrente. Uno antes. Todos están sobre la 102. ¿El que está hacia la 20 o hacia la pata hacia la 22? Los primeros que estás viendo están a la par. El que está en medio, enfrente de los de la par, es el monstruo grande. El grande es el primerito, ¿no? No, es el que está Es el que va para allá, sí. Es el segundo de identidad de ida. Ay, aquí está. Ahí está, es el que está a la par. El que está... No, pero le voy a tirar aquí a estos que están acá todos juntos, ¿no? Ese es el grande, güey. Ese del medio es el grande, pa. Ese es el grande, ese. Ese es el grande. Mira, están abajo a la verga, güey. Desbloquéalo. ¡Míralos! ¡Los maté a la verga! ¡Mire! No explotó. ¡Ay, güey! ¡Se murieron a la verga todos! ¡Ay, claro que sí lo grabé! Mira, se murieron todos los del grande a la verga, pa. Mira, ahí están jalando los cuerpos. Vamos a la verga. Mire, 1, 2, 3. Mira, estos son 3 cuerpos, pa, son 3 cuerpos. Que le junten la gasita, pa, que se vayan en verguiza. Píqueles, pa, que se junten, que se vayan en verguiza. Ya los matamos a todos, pa, mire, están todos muertos, los van jalando. Mire, están subiendo los cuerpos. Están subiendo cuerpos a la verga ahí del monstruo grande. Denle gas a la... Mire, pa, están subiendo los cuerpos. A la verga. Hola, ¿qué tal? Me llamo Óscar Gardea, alias Sombras, alias Rufián, alias Cerebro. Quería mostrar este video en especial porque quiero, si nos da el tiempo, me gustaría tratar 2 temas y luego brevemente ver el trabajo, ¿no?
el tema de narcofuturismo y el tema de fantasía y la relación que hay entre estos dos trabajos, que son trabajos teóricos que he desarrollado, y ponérselos también en un lenguaje que no sea demasiado complejo, porque a veces tendemos a irnos en la filosofía a espacios muy crípticos e inaccesibles. Entonces, ¿por qué empezar con este video? Creo que lo que quería era tratar el espacio del juego con el espacio del trabajo, que se ha convertido también en un espacio, el espacio de trabajo, un espacio de eliminación, un espacio de muerte. Para Bataille, el espacio del arte obedece al proceso de transformación en la especie humana del trabajo hacia el espacio de juego. Y este espacio de juego está intervenido por una serie de condiciones, por ejemplo, el soñar, el tener visiones, el utilizar el aparato imaginal. Y en esta, sin embargo, nos movemos, ¿no?, a través de la modernidad y el espacio del juego también. Por ejemplo, en los videojuegos empezamos a ver que deja de ser únicamente el juego. O sea, también hay un minado de datos, extracción de datos, hay una serie de requisitos que el juego necesita extraer del jugador en el orden de que el juego funcione. O sea, el juego no es propiamente juego, sino es adquisición primero, luego es una licencia, luego el juego empieza el trabajo. Y ahí síntomas de cómo entra la fantasía ahí, en esas, en específico, la ilusión del libre albedrío. Y cómo el videojuego, por ejemplo, utiliza la ilusión del libre albedrío también para generar un estudio sobre sus jugadores. Este caso pues, no es un juego, ¿no? Esto ocurre la semana pasada en el estado de Chihuahua. Sin embargo, hay ya es un grupo que está debatiéndose la plaza de Chihuahua, que llevan en ese debate 15 años, en esa pelea, en un contexto, en una guerra en México, que lleva más de 500,000 de muertos y desaparecidos. Sin embargo, esas matrices adquieren visibilidad, luego parecieran desvanecerse también, ¿no? O sea, pareciera que la guerra se detuvo en algún momento y dejó de ser relevante, y ahorita explota otra vez en el norte del país, pero en Sinaloa, y es como otra pequeña guerra y no es como si fuera una continuación. Ahí está la guerra ahora también, la invasión en Chiapas, y todo esto está conectado también a un proceso de expulsión de las tierras, de la eliminación de lo que los zapatistas conocen como, o nos dan a conocer como el común, esta idea de la tierra que no pertenece a nadie y que es donde existe la biodiversidad, y que al convertirse en propiedad privada, esta tierra luego pasa a los procesos ejidales y luego se vende esa tierra, la gente se va a Estados Unidos, de Estados Unidos los deportan y luego ya no tiene las tierras originales, entonces ya no hay, ese común ya no existe. Sin embargo, es más complicado que eso también, porque al mismo tiempo la construcción del Estado-Nación en México toma estas áreas que designa como tierra tribal, y ahora esas áreas también, como es el caso de Sonora con los Tohono, están siendo despojados a través de los procesos del narco. Sin embargo, estas son, o sea, la tierra que da el Estado-Nación como pago a los indígenas, entonces ahora es arrebatada. Sin embargo, eso ocurre en una condición de silencio, o sea, no sale en los noticieros y las familias simplemente se van, ¿no?
Y estas tierras pues existen ahí. Ahora, el narcofuturismo. ¿Qué es el narcofuturismo? El narcofuturismo es un trabajo teórico que empecé hace cerca de 10 años con un filósofo africano inicialmente llamado Achille Mbembe. Luego lo terminé el año pasado con Fred Moten, un filósofo americano, teórico negro. Y tiene que ver esencialmente una cosa, la construcción del sujeto en relación al objeto y cómo esa búsqueda de personalidad a través de los objetos, en especial objetos de lujo, genera un capital simbólico que es traducido a la búsqueda de personalidad o a la dignidad o otra serie de valores que acompañan a la riqueza, en específico en esas áreas de México que están afuera de los centros, que son las periferias, que es todo México, excepto la Ciudad de México. Entonces, esos procesos no son procesos aislados, o sea, no ocurre ese proceso en donde el sujeto es objetificado como de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, hay dos venias de esto. La esclavitud, que con la abolición de la esclavitud en Estados Unidos, el trabajo forzado de la pizca de algodón se empieza a mover hacia el sur y se empieza a empujar hacia el sur centro del país, fuera de Mississippi, Alabama, hacia Texas. En ese proceso inicia la industria maquiladora también, y la industria maquiladora empieza en El Paso, Texas, como tomando ese algodón y convirtiéndolo en pantalones Levi's, ¿no? Fuerza de trabajo femenil mexicana que cruzaba la frontera para trabajar en esas empresas. Entonces ahí tenemos ya como la herencia de ese legado de esclavitud ya en una zona, en la zona fronteriza, que es de donde vengo, ¿no? El campo de algodón atraviesa la frontera, porque el cultivo de algodón es un cultivo que demanda muchísima explotación de recursos naturales, el agua, la erosión de la tierra, es trabajo forzado al final del día, son unos costales como de 10 metros que van llenando con algodón, la gente con las manos, terminan las manos todas ensangrentadas. Entonces es un proceso muy duro de trabajo el del algodón. Entonces naturalmente se exporta ese trabajo hacia el norte de México, hacia la frontera, hacia Ciudad Juárez en concreto. Y al mismo tiempo nosotros venimos cargando con la herencia que viene del sur de una esclavitud también hacia el indígena, ¿no? En Estados Unidos el concepto peyorativo para designar a los esclavos, igual que aquí en México, se desarrolló, sin embargo, allá con palabras concretas. Esas palabras son palabras que tienen el fin de cosificar y extraer el proceso de una persona en términos de su subjetividad. Entonces ya no eres un sujeto, sino eres únicamente un objeto cuando yo te nombro ese concepto. Y eso nos somete a un universo semiótico donde las cosas también son personas, donde entonces a una persona que es cosa se le puede tratar de otra manera porque es una cosa y no una persona, ¿no? El desarrollo de los derechos humanos en Europa también, pues, o sea, de alguna manera es esa negociación la que está tratando, porque hay un capital fuerte en la manera en la que los derechos humanos se desarrollan que tiene que ver con quién otorga los derechos humanos. Hay un poder intrínseco en la designación de quién tiene derechos y quién no los tiene. Y pareciera que esa negociación que está activamente debatiéndose es, allá necesitan derechos. Ok, sí, pero, o sea, ¿en qué momento tienen que venir de ti para que sean aplicables? Si
la paradoja de esto que no es que son universales, entonces como una porción de la sociedad emplea ese significado hacia otra porción que aparentemente está despojada de los derechos que no tiene. Esto lo trata Rancière en un texto sobre derechos humanos que es brillante. Ahora, para seguir con el narcofuturismo, o sea, esos procesos en México de, digámoslo, reestructuración del ser, reestructuración óntica, reestructuración de lo que significa ser una persona, están vinculadas al narco. Vamos ahí ya dando un salto más grande, pero tendríamos que ir 2 siglos atrás a la expansión del Imperio Británico en China, en donde los británicos llevan la planta del opio, que es la planta de la amapola, y se empieza a producir el opio para aminorar los efectos del trabajo forzado y de la esclavitud. Entonces, para que los esclavos trabajen de una manera más eficiente, entonces llevamos la planta del opio, pero luego los criminalizamos porque se hacen adictos. Entonces, y cuando toman el control del opio, pues ahí ya empiezan otros problemas. Ahí se llama la guerra del opio. Las guerras del opio, porque son varias guerras del opio en China. Y el opio, entonces, es tomado por los chinos, y los chinos que escapan de esa opresión esclavista llegan a Estados Unidos y llegan a Sinaloa. Y en Sinaloa traen la planta de la amapola. Ahí son los primeros cultivos de la planta. Y viene de esta herencia de esclavitud, de esta herencia de trabajo forzado, de esta herencia escapista. O sea, el opio también es un escape no solo sensorial, no solo estético, no solo experiencial en el sujeto, ¿no? sino es un escape del trabajo forzado. Entonces, los chinos que llegan a Estados Unidos, luego en 1882, Estados Unidos los designa criminales, y en México también. Hay todo un proceso que se hace para designar a los chinos que habían construido, además, llegaron a China a hacer el trabajo de esclavos también, porque construyen el sistema de trenes en Estados Unidos, ponen las vías de trenes y conectan a Estados Unidos. Y una vez que ese trabajo está hecho, el gobierno americano empieza a significarlos como criminales, con la amenaza de, son violadores, son drogadictos, no tienen higiene, no se bañan. Empiezan estas caricaturas de los chinos que luego en México es interesante porque, bueno, se hacen unos campos de concentración en Estados Unidos y a los chinos se les lleva a esos campos de concentración y a algunos se les deporta. ¿Les suena parecido así esto que está pasando? Es como que, a ver, una vez que hacemos el trabajo forzado, una vez que hacemos el trabajo del imperio, una vez que somos los esclavos del espacio de la agricultura, de la limpieza, de los servicios, entonces ahora sí somos deportados. Entonces, los chinos en ese momento, en 1882, después de estar en los campos de concentración, algunos los deportan. Así como ha sido el proceso de colonialidad en todo el mundo, ¿no? En Tasmania, por ejemplo, en Australia, por ejemplo, llevaban indígenas de Nueva Zelanda y una vez que acababan de sembrar toda la caña, los llevaban a Tasmania o los llevaban a otra isla de la que ni siquiera eran. Los deportaban de esa manera. Bueno, aquí a los chinos los deportan a México. Y en México empieza otra vez, como lo vemos con los migrantes aquí, ¿no? Una segunda pesadilla. Porque esas personas que ya habían sido marginalizadas, criminalizadas, explotadas, lo que sea, en México hay un proceso de racismo y de clasificación hacia ellos también. Las mismas caricaturas se empiezan a hacer de ellos. Y ahí el origen del Partido Acción Nacional está vinculado a eso. A reproducir esas caricaturas, a meter el miedo de que estas personas son insalubres, que son
maniáticos, que son depredadores, etc. Matanzas chinas en México, masacres. Hay una investigadora muy interesante, se llama Selfa Chu, ella trabaja todo ese tema, ¿no? Entonces, bueno, ya, en corto, o sea, el narco, entonces ya definimos que tiene que ver con ese proceso de que el sujeto se convierte en objeto o que el sujeto deja de ser sujeto y de que hay un trato en específico hacia ese sujeto. Esa es la característica principal. Una segunda característica obedece que no vamos a tocarlo, obedece a un servilismo y también a un servilismo de orden espiritual, a toda que es fascinante este espacio de lo sagrado en el espacio, digámoslo, marginal o en el espacio ilegal. Toda una serie de creencias que trabajan a favor de la desposesión, que trabajan a favor de personas a las que la religión católica de alguna manera nunca observó, para ponerlo de una manera tranqui. Pero este servilismo también tiene que, o sea, obedece a otras cosas. Si escuchan la canción esta de Luis Conríquez, ¿no? A mí sí me mandan los Guzmán. ¿Qué dice? Hago un cagadero en caliente, ¿no? O sea, hay este servilismo activo que nos lleva también a la evocación de los cacicazgos. Y que es un servilismo absoluto, pareciera absoluto, ¿no? Pero ahora están rateándose en Estados Unidos. ¿Qué tiene que ver esto con el proceso de las máscaras? Las máscaras también son objetos dentro de la historia del arte que obedecen a un espacio que está en contacto con el inconsciente y que está en contacto con otras partes de lo psíquico que no son evidentes. Y ahí nace la idea también, el otro trabajo teórico que es fantasía, ¿no? Fantos, que viene de lo que existe pero no es evidente. Lo que ocurre pero, o sea, no hay pruebas, no hay evidencia, sin embargo, pues un fantasma, ¿no? De ahí viene la palabra. Ahora, la fantasía tiene una larga historia de ser también instrumentalizada activamente para exorcizar los demonios del crecimiento del Estado-Nación. O sea, la ciencia ficción constantemente está evocando estos miedos, estos que son muy, que es algo como muy psicoanalítico, está evocando del tejido social todos los miedos, todas las cosas que están como cuando los chinos son malos, ¿no? Si ven Alien, o sea, ¿qué es la bestia de Alien también? ¿Qué es la bestia de Alien? Ok, es una bestia que es un monstruo negro, enorme, brilloso, opera en la oscuridad. La fantasía está ligada también, o sea, no solo al mito, sino a la religión y a los constructos morales que la religión ha desarrollado, que es esta abyección al oscuro, la abyección a la sombra, la abyección a la opacidad, la abyección a lo corrupto. Y ahí, cuando exploramos esos miedos, ¿no? O sea, también, o sea, es evidente que el tema de raza está ahí mezclado. O sea, siempre es el color, siempre es lo sucio, siempre es lo que no está limpio, lo que es impuro, o sea, que es lo que no es transparente, lo que no es luz, lo que no es blanquitud. Entonces, hay ahí una doble arma en la fantasía. Porque por un lado, la fantasía, y particularmente del lugar que yo vengo, no sé aquí cómo sea con ustedes o si ustedes les resuena esto, pero, o sea, allá, por ejemplo, el calor es insoportable. Entonces la gente duerme y la gente entra al espacio de soñar para escapar la realidad. O sea, antes de que hubiera Netflix y todo esto, ¿no? Eso era así como una práctica así muy común, o sea, estar dormidos todo el día, que el sol, o sea, no, de esa manera no gastas dinero, de esa manera un sueño te lleva a un lugar fantástico, puedes ser lo que sea, ¿no? Y al mismo tiempo te está reflejando las imágenes, te está reflejando la experiencia vivida, que es ahí el terreno de Tezcatlipoca y es donde mi trabajo también tiene que ver con ese antiguo dios.
Pero bueno, a ver, pocos pero locos, qué bueno que vinieron. Ahí estoy yo de chavillo, cuando tenía 10 años, con un cuerno de chivo. De ahí vengo, ¿no? Esto es en un pueblo que se llama, como se llama, con el nombre que se le conoce a Tezcatlipoca en el sur, que es Tecuán, que significa devorador de hombres. Tecuán. Y el ritual del Tecuani, por ejemplo, en Guerrero, es el devorador de hombres, pues es el jaguar. Entonces, ahorita vamos a entrar a eso, cómo los ritos de Tezcatlipoca siguen aquí. Y esta imagen con el humo, porque además Tezcatlipoca es el dios del espejo humeante, es el dios del espejo negro, de la obsidiana, del reflejo de tu peor parte. O digamos, no peor, digamos, de una parte opaca de ti. Y que genera siempre, está en servicio de un crecimiento, que produce, o sea, la caída produce. Ahorita entramos en ese tema, pero aquí el humo saliendo. Esta es una situación que ocurrió en el 2022 en Ciudad Juárez, en donde hubo una organización adentro que eran básicamente los terratenientes de los Chapitos en Juárez, adentro de la prisión, organizan que lleven una bazuca, truenen la puerta y se escapen, ¿no? Entonces sale esa célula así alta de ahí de la prisión, se escapan, luego finalmente hay toda una serie o sea, los persiguen, hay ejecuciones extrajudiciales, los terminan matando todos. Sin embargo, ahí es donde y este es un terreno muy peligroso porque, o sea, esta investigación es muy peligrosa por muchos sentidos, ¿no? Pero por dos en específico, en términos más grandes, son uno que hace 10 años preveíamos que se iba a instrumentalizar el término narcoterrorismo en contra de los mexicanos. Entonces, el generar este tipo de producto afuera, o sea, es muy problemático para las personas que no tienen el contexto. Sin embargo, o sea, veíamos que esa posibilidad iba a estar abierta, se iba a abrir cada vez más con estos supremacistas blancos y que al final el tema del terrorista pues, va a ser lo que Miñolo dice que es hispanofobia, lo mismo que islamofobia, que nada más, sí, son terroristas, entonces son desechables. Una vez más, este juego óntico de, ya no es las palabras de antes, son palabras hipermodernas, terrorismo, ya tenemos el antecedente, entonces deben ser eliminados. Antes de que se usara terrorismo ya lo usábamos, o sea, en las noticias cuando ustedes ven alias el no sé qué, eso ya es, bueno, pues qué bueno que lo metan en la cárcel. Alias, no sé, o sea, inmediatamente implica que esa persona es desechable, que esa persona entonces debe de ser removida, si no eliminada, pues sí, puesta en la cárcel sin debido proceso ni nada, ¿no? Entonces, me emociono y luego. Entonces, vamos a ir al trabajo porque tengo aquí un desastre que ni siquiera sirve como notas y todo lo he improvisado. No sé si ya vieron la exposición, pero me cuesta mucho trabajo definirme como artista. No me defino como artista, no me defino como nada, básicamente. Hago máscaras y soy escritor fantasma para algunos artistas que necesitan ideas o, pongámoslo hablando, no pueden ubicar las ideas en una corriente u otra. Y no aparezco. No tengo una relación con el arte en donde yo exista, vamos a decirlo. Por eso ahorita que Silvia decía, reconocido, pues yo estaba así como, más bien irreconocido. Pero entonces, este proceso fue en la tierra donde les enseñé la foto, ¿no? Que estoy desde niño, esas áreas en la Sierra de Chihuahua, que cada vez los territorios son más inaccesibles y que obedece a este tema también de cómo el narco se ha operado, lo que le llamo, teóricamente, ese proceso, lo que le llamo, es soberanía paralela. Hay personas que le llaman soberanía negativa, o personas que le llaman soberanía paralela porque, no sé, no estamos entrando en un tema moral de si es negativo, positivo, bueno o malo. Sin embargo, esta soberanía está afuera de la óptica del Estado, digámoslo, en algunos casos, o infiltrada por el Estado, o en casos más recientes, el Estado ha sido completamente dominado por esta otra soberanía. Entonces ya no es una soberanía paralela, sino, pues, bueno, sí, lo es, pero es la soberanía que es y el Estado ya nada más observa desde el centro. Y estas áreas, entonces, que
para mí ahí salía la pregunta de, ok, ¿qué pasa con el patrimonio cultural o con la cultura material e inmaterial también? Porque con el despojo de sus tierras pues, se van las personas y se va la historia y se va el mito y se van las canciones y se va todo lo que construye a la tierra y que es construido por la tierra y que tienen procesos de, ahora con el derretimiento del planeta, por ejemplo, los tonos tienen una relación con el sol muy profunda y con el desierto. Entienden y han sobrevivido milenios en esas condiciones de tanta escasez que produce el sol a esos grados. Entonces, hay mucho también conocimiento, hay mucha cultura inmaterial que se está desprendiendo también. Y bueno, pues estos son algunos petrograbados de ahí, de esas áreas en donde pues, manda el narco. Pero luego, en Cucurpe, Sonora, por ejemplo, de pronto hay esta otra presencia ahí, que es la presencia eclesiástica, pero rara, que viene de un oscurantismo ideológico, que viene de una secta en realidad, cristiana, pero bueno, o católica, pero secta al final, y que tienen sus procesos muy arraigados en esas tierras y a las cuales han infiltrado los rituales desde el inicio hasta el grado de que los rituales son indiscernibles, que es que parte del ritual o del mito está infiltrada o no. Y esos procesos, que son los procesos del mestizaje también, son interesantes. O sea, en Guerrero, por ejemplo, bueno, ahorita vamos a eso, pero hay mucha evidencia que no podría ser catalogada de evidencia porque no es tangible, pero que existe a través de la performatividad, que existe a través de los símbolos, que existe a través de los objetos que están usando, que nos habla de una violencia muy brutal que ocurrió y que nos habla también de otras cosas, o sea, de procesos así de tratar de manipular y de tergiversar narrativas nativas y convertirlas en otra cosa. Y este es durante lo que le dicen Pascola o la Pascua. Me imagino que aquí en Puebla, puta, pues, ustedes son los jefes, ¿no? De eso, pero allá pues es así. Y aparte vas y las iglesias son muy austeras porque también, o sea, la pelea está entre jesuitas y franciscanos muy temprano. El padre Quino establece una serie de iglesias que eran primero puros palos, así juntados, a los que ponían los indígenas a hacer estructuras de palos. Y esos palos luego ya los hacen de adobe y se convierten en estas cosas, que están solas, totalmente todo el día solas, pero obedeciendo a esto. Lamento no haber traído, hay una imagen de un diablo que pintan ahí, que es como muy temprano, o sea, como 1600, una cosa así. Y es un diablo negro, y es un diablo quemado, y como que lo ponen ahí como en un fresco, como una advertencia, que aquí está, y claro, o sea, Tezcatlipoca está asociado al norte del país, es el dios del norte. Hay vestigios de Tezcatlipoca hasta, por ejemplo, hasta Tempe, Arizona. O sea, en una cueva encontraron ahí un espejo de obsidiana envuelto en una piel de jaguar. Y lo que me encuentro en los rituales de la Pascua, que ahí a ese ritual en específico le llaman fariseos. En todo México me imagino que hay como fariseos, diferentes tipos de fariseos. He visto máscaras de fariseos en el sur, en Oaxaca, en Chiapas, en todos lados. Pero esto en específico era esto. Y lo que me encuentro es que las máscaras ya no son las máscaras hechas de elementos orgánicos, hechas de piel de animales, hechas de elementos mágicos, sino que ya fueron sustituidas por máscaras gore o máscaras de Halloween o máscaras, y que ellos también están mezclando con elementos del narco. Entonces hay un sincretismo no nada más de lo cristiano, del catolicismo, sino que ya hay un sincretismo narco. Meten, por ejemplo, equipo táctico, los guantes, las pecheras, la mochilita, todos estos elementos que ya están activamente integrados en el ritual. Entonces ahí cuando vi eso dije, puta, o sea, y además que son pueblos a los que pues no hay acceso, ¿no? O sea, hay acceso si conoces a alguien de ahí, de los jefes o lo que sea. Y el ritual de fariseos básicamente, o sea, esta persona que originalmente la persona tenía que someterse al proceso, como me imagino que tiene que ver con la Pascua, dejar de comer. Dejaban de comer, ayunaban, pero sin embargo también acá en el sur hay esos procesos de ayuno, pero también desde los nativos. Dejan de comer
y empiezan a convertirse en esta, pues le llaman ellos fariseo, pero en realidad es un perturbador de la comunidad. Entonces andan con esos palos y le pegan a la gente y les tocan los genitales y les exigen dinero. Llegan, tocan la casa y si no les das dinero, o sea, te dicen groserías. Se convierten como una especie de demonio que ser exorcizado en la comunidad. Y una vez que este proceso termina, bueno, antiguamente la máscara se quemaba y con esa máscara se quemaba como ese proceso de disatisfacción o de intriga o de sembrar terror, ¿no? Ahí quedaba. Sin embargo, ahora o sea, esos rituales están tomando estos elementos, pero también están, o sea, vemos ahí, por ejemplo, presas donde tiraban cadáveres. Entonces el pescado de ahí empieza a comer cadáveres, entonces la gente deja de comer el pescado que sale de la presa, porque es una presa en donde se desaparecen cuerpos. Hay como toda esta serie de eventos que están marcando el ritual. Entonces esto es lo que se veía, ¿no? Esta es una casa de un malandro allá, de una familia, en un pueblito en Sonora, que está... Básicamente el pueblito está vigilada por chavitos de 12 a 15 años con radios. Llegas ahí y todo es un chavillo con un radio. Les dicen puntos porque están en puntos estratégicos y ellos también comunican. Se están comunicando todo el día, básicamente así como veíamos en el primer video, ese tipo de transmisiones. Y esta es una familia que pues, era poderosa y que al final fue expulsada del pueblo por los enemigos. Sin embargo, lo que a mí me parece chingón y interesante de esto es que es el elemento fantástico, ¿no? De la fantasía ahí. Porque el capo tenía una hija y le construye el castillito ese de Disneylandia. Entonces, ¿cómo efectivamente está operando el espacio de la fantasía también en el narco? El concepto de alucin, cómo el espacio de lo irreal está ahí activamente. Bueno, de eso no es... Sí es mi vecino, pero también medio anda movido, en que trabaja el muchacho, la canción esa, ¿no? Este tipo de evocaciones, y una vez más, o sea, cuando lo pensamos en términos del pueblito ese que está siendo vigilado por chavillos de 12 o 15, la instalación de matrices o matrix o esferas de control que, bueno, al final del día también es lo que hace el Padre Quino con estas pequeñas ofrendas que se convierten en templos. Establecer soberanías, digámoslo, sagradas sobre la tierra. Ahora lo que veo, por ejemplo, y no las traje aquí, pero imágenes de una cueva ahí en un cerro en Sonora que se llama Cerro Prieto, donde hay una cueva y hay una cueva para la Santa Muerte. Entonces la gente que le rinde culto va a esa cueva y deja ofrendas, etc. Sin embargo, funge como ese mismo ejercicio, sin embargo, de una manera subversiva, clandestina, que está ahí también en el espacio y que necesita de una presencia soberana. Y esto es mi ciudad. Y aquí pues, es interesante porque los procesos esos que tocábamos al principio, del objeto sujeto, en realidad cuando la maquiladora ya empieza a ver que tanto el algodón está en Juárez y como su fuerza obrera es toda mexicana, son mujeres, se van a México y ahí empiezan las primeras industrias maquiladoras. Y ese proceso de Juárez ser hasta ese punto un espacio de vida nocturna, de ocio, de placer, de los placeres carnales de la región, es la entrada al sur, es la entrada al sur global, ¿no? Es la entrada a los placeres del sur, es la entrada a lo prohibido, es la entrada al cuerpo en transgresión también. Y esa es una lucha que ocurre donde el comercio, bueno, esto es más grande que el comercio en realidad, porque el comercio lo pienso como okay, hasta los 70, ¿no? Porque ya con la industria maquiladora opera otra suerte de animal que es un conglomerado de industrias globales que están operando activamente en la ciudad, inciden políticamente, socialmente, convierten a la ciudad, en realidad para mí Ciudad Juárez es una granja de humanos. Una granja de humanos, hay una cultura de neoesclavos muy fuerte y la maquiladora llega y se instala y básicamente pues, alrededor de toda la ciudad hay estos parques industriales que cada parque industrial alberga, no sé, alberga unas 30 o 40 maquiladoras
en donde las maquiladoras diseñan sus propios, no puedo poner otra palabra más que cárceles, en la que cárceles de mundo abierto, en donde van a vivir sus obreros bajo condiciones. Primero les prometen una casa, ¿no? Entonces primero empezó en Torreón, luego fue a Durango, luego más al sur, luego en Chiapas, en pueblos, donde llenaban camiones enteros, les prometían una casa, llegan y se encuentran con una casa de Infonavit de, no sé, 8 metros cuadrados, 9 metros cuadrados. Y en realidad estos funcionan como guetos para las maquiladoras, o sea, ponen un supermercado y en esa colonia pues la gente, hay personas, tengo amigos que nunca han salido de ese gueto de maquiladora, trabajan, entran a las 8 de la noche, salen a las 8 de la mañana, se van directo, los deja el camión en su colonia, se van a dormir y el día siguiente no conocen el centro de Juárez, no conocen nada afuera de ese gueto. No es una ciudad navegable, es una ciudad muy grande, expandida horizontalmente, ¿no? Muy grande y es inaccesible, ¿no? Necesitas un carro para moverte, sin embargo no hay la posibilidad de comprarte un carro, etc. Bueno, no vamos a entrar en esos detalles. Y estos son los materiales que, bueno, por ejemplo, se explota mucho en la maquiladora, en principal metal, plástico, resinas, cables. Y, bueno, esto es ahorita como el estado del arte del crimen organizado ahí en Chihuahua. Este es el sur, que son los Salgueiro y discutiéndose con los Chapitos, y este es el antiguo poder sobre Chihuahua, que era el cártel de Juárez que deja Amado Carrillo, pero luego se convierte en la línea y eso es. Y estos son el tipo. Entonces, llego yo de hacer esta investigación y llego a Juárez y llego con mis compas que tienen los deshuesaderos estos. No son deshuesaderos, son como, pues aquí también tienen que tener. Son como espacios donde llevan toda la basura y luego ahí se pepena, se separan materiales, se reclasifica. Otra vez este ejercicio así de semiótico y del lenguaje que se está como enquistado. Todo el día están separando, este es cobre, este es aluminio, este es eso. Y muchos de los desechos también de la industria maquiladora, desechos tóxicos, desechos que no nada más son metal y plástico, ¿no? O sea, sino que vienen con sustancias a veces que, puta, o sea, ¿qué es eso? Verde que está saliendo. Y entonces, pues, un trabajo muy duro y que también involucra a otra parte de la sociedad que está muy marginalizada, que se dedica a andar jalando cajas de cartón con caca todo el día y llevándolos ahí a ver si les dan 5 pesos para comprarse poquito pegamento, que allá le decimos agua celeste. También la palabra esa es bellísima. O sea, es agua que te lleva a la bóveda celeste, ¿no? Que te lleva así al cielo. Que es un pegamento para los zapatos muy fuerte. Otra droga, pero esa no es. Sí, una droga barata, pero que no es fetichizable, ¿no? Como la coca o lo que sea. Entonces hay toda una sorte de personajes ahí, ladrones, adictos, todo ser desechable también, que tiene cierta movilidad, tiene que ver con estos espacios. O sea, también llega el policía ministerial buscando información. Son lugares de tráfico de información, no nada más de desecho. No nada más de desecho físico, sino de muchos tipos de desecho. Y lo que me encuentro es, bueno, cuando yo voy a construir las máscaras, porque mi práctica viene del arte povera, del hacer algo con lo que... Y para esto la curadora María Virginia Jagua quería que les hablara de los procesos de transmutación en mi trabajo, que son los que le parecen más dignos de ser expuestos. Y que tiene que ver con procesos de alquimia, que tiene que ver con de nada hacer algo. Y creo que, o sea, no sé cuántos de aquí sean artistas, pero creo que tomarlo desde ahí es una estrategia que en lo personal me ha llevado a generar un trabajo profundo. Y pues estas son las máscaras que empiezo también, que son informadas por petrograbados, que tienen, no sé, 3,000 años ahí y que están en estas áreas y que, bueno, mucho el proceso de dibujo y se traducen a estas formas. Lo que me encuentro cuando llego a ese taller es que en ese momento ocurre este proceso de migración, ¿no? Masiva. Y de pronto todos mis compas pues, están acá rodeados de gente del Congo, de Haití, de cubanos,
de venezolanos, gente que está en los mismos términos y obedecen a una dislocación masiva y que vienen huyendo de las violencias de sus propios lugares y llegan a un lugar extremadamente violento que ofrece al centro mexica 7,000 sacrificios al año, 7,000 muertos por homicidio anual en promedio, ¿no? Y estas personas, entonces, que vienen huyendo también de esa misma violencia de una manera u otra. Los cubanos no, sino es más a lo mejor política los venezolanos. Pero los demás también atraídos por este sentido de personalidad que da el objeto. O sea, me encontraba con muchos cubanos de una generación más grande que decían, es que estos chavillos que vienen con nosotros, lo que quieren es comprarse unos Nike y tomarse una foto en Instagram. Y ese capital simbólico es lo que quieren utilizar. O sea, ver que, ok, andan precisamente en Nueva York, andan en Los Ángeles vestidos de esa manera para que la gente de sus pueblos vean eso. Entonces también es como ese, puta, ya no es nada más el objeto, sino cómo existe eso en el espacio digital, cómo se traduce eso y cómo ya es también ese capital simbólico indistinguible. Y también me trata de distinguirlo, pues es como, ay, sí, unos migrantes de veras y otros no. Entonces, pues ahí, o sea, a veces encuentro Ejecatl, a veces encuentro el viento negro, a veces, o sea... Y estos migrantes que estaban ahí, que venían de Haití, que venían del Congo, o sea, a veces yo creo que eso también permitió, porque si hubiera llegado yo con mis amigos de esos de siempre, pues me hubieran dicho, esas, o sea, la típica, disculpen, esas mamadas qué, ¿no? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué esas mamadas qué? Sin embargo, como había esta otra gente, lo veían como que, pues a lo mejor eso es lo que hacen aquí en Juárez, están locos, no sé, hay vatos ahí haciendo máscaras de la mugre. Y ellos incluso se acercaban y me decían, oye, mira, me encontré esto es como, en el Congo tenemos una que es así, o en Haití he visto yo unas así, o mi mamá es santera y yo tengo esta relación con la santería y allá vemos cosas así. Entonces ellos mismos me daban, por ejemplo, oye, mira, te encontré unos ojos, o sea, ya cuando llegaba yo, de ellos ya también me tenían varias soluciones o varias propuestas para que yo hiciera las máscaras. Entonces, ese trabajo a mí me pareció que era uno de las partes fundamentales, que dejó de ser nada más, ok, tratar de recobrar algo por los rituales de ahí, del desierto, sino que era toda América Latina, era todo el sur global, pero más allá era todo el proceso de la máscara en la historia de la humanidad. O sea, y eso para mí tiene un sentido reivindicativo muy fuerte con el arte, porque el arte contemporáneo ha tenido esta tendencia a lo documental, a lo evidente, a hacer el arte de investigación, que está basado, pareciera nada más, en documentar. Y ese ejercicio es muy peligroso porque es un ejercicio de explotación política también, a mí me parece, que en los centros se utiliza para exorcizar las propias fallas del centro y decir de alguna manera, miren, aquí están los jodidos, miren cómo sufren ahí, miren cómo sufren acá, porque sufren, otra vez el tema de los derechos humanos, como sufren allá, como ellos no tienen derechos, entonces quiere decir que nosotros sí los tenemos. Entonces quiere decir que si ellos están sufriendo, nosotros no. O, de una manera más perversa, que el ejercicio el que nosotros estamos involucrados acá de civilización no tiene nada que ver con las condiciones en las que ellos están metidos allá levantando placas con, no sé, metavenenos y todo eso. Esta máscara ahí también, o sea, y a veces, porque no nada más es metal, o sea, les digo, es basura. Hay 2 lanzas Masái que me encontré. ¿Cómo llegan 2 lanzas de África ahí a ese proceso, ahí al basurero? ¿Y en qué se convierten? También el lujo, o sea, un Tezcatlipoca vendado con la venda de lujo, ¿no? De Chanel o lo que sea. Estos elementos, por ejemplo, y cómo se integran a la máscara. Otra vez las sombras, la oscuridad, o sea, es importante para mí, porque estoy hablando de esa diversidad. Yo trabajo mucho con reos, trabajo con presos, trabajo con ese sector de la humanidad que es considerado desechable. Obviamente trabajamos con los muertos, pero en ese espacio también de lo sobrenatural, raro, en la que las máscaras entran, lo sobrenatural, lo que está del otro lado de la conciencia, lo que está oculto, etc.
este es Tezcatlipoca el joven cayendo al abismo, ¿no? Entonces, para Tezcatlipoca, su elemento de visión es el abismo, o sea, es lo que le abre los ojos. Antes de eso es ciego. Y cuando cae, la caída, la importancia de la caída, ¿no? Pero vemos en el catolicismo como la caída es la caída es la caída. Sin embargo, aquí la caída es crecimiento. O sea, el abismo es su aparato de visión. Si Tezcatlipoca no la caga, no puede ver que la cagó. Si Tezcatlipoca no, cuando te dicen, a ver, ¿de qué pata cojea? ¿De qué pata cojea? O sea, dime sus secretos, dime de ahí viene el término. Porque Tezcatlipoca cuando cae al abismo, el Tlacicpactli le arranca la pierna izquierda. Entonces cojea, entonces es el dios cojo. Entonces cuando también la palabra, creo, en náhuatl viene meco, que es, o sea, cuando decimos, todo meco es trampa, es caer en la trampa. Eso es. Y el aparato de visión, que es el abismo, es el espejo negro. ¿Dónde está Tezcatlipoca hoy? O sea, los rituales del Tecuán, en Guerrero, ahí está vivo, o sea. Y ahí, en cada pueblo, pero vivo de una manera diversa, es decir, poco, porque en cada pueblo tienen elementos históricos y evidenciales de lo que fue ese proceso hasta llegar ahí. Hay cosas eminentemente violentas y que indescriptibles para los estándares del arte contemporáneo, ciertamente para los del museo, de describir, que ocurren con una ligereza total y con una no discriminación. O sea, ocurren, hasta son cómicos ahora. Y esto es el templo de Tezcatlipoca, que es lo que fue el arzobispado en la Ciudad de México, en la calle de la Moneda, un edificio vinculado a un poder exacerbado de la iglesia, pero también del Estado, y también como las últimas veces estos últimos años ha tenido un poder muy fuerte ese lugar, es donde AMLO va y deposita su voto. Entonces, ¿a quién le está depositando el voto? O sea, simbólicamente, ¿no? Pues es como, puta. Y el Museo del Arzobispado, entonces en ese momento voy, está cerrado, entonces pido hablar con la directora y detrás entonces me dicen, no, ok, pues es que está cerrado porque pues no sé qué estaban haciendo. Y había una máquina de cocas y una pared falsa, y atrás de eso aparece Tepeyol, o sea, Tepeyol, es el avatar de Tezcatlipoca, ¿no? En su configuración de jaguar, con su espejo ahí. Entonces, ¿cómo está también detrás de estos velos siempre? Y siempre hay que estar como navegando y corrompiendo y tirando verbo, y etcétera. Esas máquinas están enfrente de un pasadizo a lo que encima de eso se construye. Esto que ahora es el Museo de Hacienda y Crédito Público, lo que los artistas dan para no pagar impuestos. Pero, o sea, para mí es fascinante porque es el Museo de Hacienda. Es el museo de la institución donde ocurre la corrupción. Es como donde se mueven los recursos. O sea, ahí es el templo. Chingonada. Bueno, entonces pensando, o sea, obras nuevas ya, no sé cuánto lleve, pero ya a una hora. Ya voy a parar. Rápidamente, ¿dónde creo que está la escultura monumental mexicana hoy? Y que también esos procesos de sincretismo nos han llevado a entender eso que les decía del objeto-sujeto, pero también con esta presión de las máscaras, o sea, el lugar del animismo, tecnoanimismo, las cosas que están vivas, pero ¿cómo se traduce eso al objeto de lujo? ¿Cómo se traduce eso al espacio del narco? Pero aquí en este caso, el Halcón de la Sierra con una Silverado 2000. Es la misma troca, es un tipo de troca muy específica que trae la caja California, le decimos allá, pero en inglés se llama Stepside. Y esa es como la troca, porque además no empieza con el Halcón de la Sierra, o sea, empieza antes de Chalino y tiene que ver con también cómo la región norte se establece a través del vehículo, que es un vehículo de poder, pero que es un vehículo de acceso también, y que es un vehículo de trabajo, y cómo el acceso a ese objeto, por un lado del comercio y la ganadería, es como, ok, dentro de la legalidad, pero luego cuando inicia esto, que me brinqué de los chinos, no llegué a los chutameros, pero la chutama es la pasta del opio, y a ellos les decían chutameros también de una manera despectiva, pero también entre ellos se decían chutameros.
Entonces, como el chutamero llega de la sierra y se compra en la misma agencia que las personas que están dentro de la legalidad lo hacen. O sea, estos procesos son largos y llevan en México instalados mucho tiempo. Ahí está, no es el halcón el tercero, pero es el as de la sierra, también en una Silverado. Y yo creo que aquí está, o sea, la escultura monumental mexicana. En Estados Unidos, esta porción de jóvenes que ya crecieron allá, que ni siquiera les interesa el rollo chicano, que no están como vinculados con ese rollo de Aztlán, con la conciencia. Lo que les interesa pues, es, bueno, ya sabemos, Peso Pluma, todas estas otras cosas, pero entre ellas esto. Y esto es una manera también, una máquina, y hacen como lo que les dicen meets, y se ponen a patinar la troca y generar esta cortina de humo enorme, que para mí es culto, ya saben quién. Es un ritual también. O sea, y es un ritual y al mismo tiempo es una búsqueda de personalidad. Y aparte la troca tiene que ser correcta. O sea, no puedes llegar, ok. O sea, la troca correcta tiene un ángulo correcto, obedece a una serie de reglas cosméticas que la equilibran dentro de lo que está correcto y de lo que está incorrecto. Y eso nada más es accesible a la gente que lo puede ver, ¿no? Esta máscara ya está aquí, hecha con piezas de Chevrolet también. O sea. Y esto es, por último, esta es una pieza que he hecho, bueno, una pieza que hice en Madrid, pero esta es otra pieza que hice en otro lado, que es, y para mí es, creo, a la par de las máscaras, lo más digno de mi proceso, y es introducir, porque pensando en la escultura monumental mexica, pensando en esa historia y arqueología, la referencia del sistema celeste, de los planetas, el movimiento de los planetas. Entonces, lo que hice en Madrid fue meter un rayo de sol a un espacio de una galería usando espejos, ¿no? Entonces, ese rayo de sol se fragmentaba y se convertía como en una, pues así, lleno de espejos, ¿no? Como una piel de jaguar, como una cosa así. Pero introducir ese elemento, o sea, introducir el sol, introducir lo intangible, o sea, me parece que a la par de ese como hiperobjetualidad que es la troca y todas esas cosas. La obsesión con la cosa, la obsesión con el dorado, pues es también tocar en eso, que es lo intangible y lo que se puede hacer. A mí me interesa la cultura que se carga en el cuerpo, la cultura que es pensamiento, contracultura, que son el contrabando de ideas peligrosas, la canción, el mito, pero también la persona, por ende la máscara, tatuaje, cifrados o encriptados dentro del cuerpo, mensajes ahí que operan y que navegan con el cuerpo. ¿Por qué? ¿Por qué me interesa esto? Porque en los límites más bajos en los que se puede mantener a un humano, que es en la encarcelación, en esos límites me interesa dónde está la cultura, dónde carga la cultura. Esa persona, aún si le quitas la troca, le quitas lo que sea. Y pues bueno, espero que les haya gustado. Si tienen preguntas, porfa. Oscar, buenas tardes. Hola. Algo súper interesante que a mí me llamó mucho cuando tú mencionas en tu proceso creativo que comenzaste a armar estas máscaras como en este tipo de deshuesadero, que llegaron muchos cubanos, haitianos, todo esto, por ejemplo, y ellos te fueron como que trayendo estas piezas, estas ideas. No sé si nos podrías contar un poco más acerca de qué historias o qué rituales ellos llevaban para llegar a concebir estas máscaras. Ajá. No era muy hondo eso, porque no son, o sea, tendríamos que estar mitificándolos como, si todos eran hechiceros o todos eran, no, o sea, traían bagaje, pero llevaban sus vidas. Unos eran herreros, otros pero tenían memorias. Y esto es a mí lo que me interesaba, o sea, también la memoria como ese espacio de contracultura inmaterial que se carga. Yo me acuerdo, o sea, conectaban. Me acuerdo, mi mamá es líder en un pueblito de una comunidad santera, le rinden tributo a Changó y ahí hay como máscaras a veces. O yo tenía un tío que era Bacuá y tenía estas máscaras, también hacía máscara. Entonces, o sea, o las personas del Congo pues decían, pues allá también hacemos. Entonces no es de que fueran expertos, ¿no? Sino es que de lo que hablo es de ese espacio del arte que hemos como negado, que acceda a lo sobrenatural, que acceda a lo sagrado, a lo divino, que hemos
prohibido totalmente, o sea, como que, no, pues el arte no se puede tratar de eso, se tiene que tratar de alguien así, que está sufriendo y lo quiero ver, ¿no? Sin embargo, esta conexión con lo desconocido, con el universo, o sea, ese era el rol del arte también, o sea, y también es una fuente inmensa de poder para la iglesia, ciertamente, lo vemos con el barroco, ustedes tienen aquí la herencia del barroco, no hablé del barroco y quería hablar del barroco y Glissant y todo ese desarrollo teórico, pero Caravaggio era esto, o sea, era esa fuerza de traer lo sagrado, pero y también al mismo tiempo Caravaggio, o sea, nos habla de una realidad, o sea, súper cruda que él vivía y unas condiciones en las que él creció y vivió su vida de esa manera y así murió. Entonces, o sea, estar conectado con eso me parece que una transmutación que el arte, a mi ver, necesita y tengo que explorar más. Gracias. A ti. Hola, buenas tardes. Hola. Gracias por la plática, Gracias muy a ti por interesante. ¿En qué momento de todo lo que tenías del deshuesadero pensaste en que es momento de crear máscaras? Porque pudiste haber hecho otra cosa, pero ¿en qué momento dijiste, bueno, voy a representar esto con máscaras? Cuando vi el ritual en Sonora y vi que estaban usando máscaras de Halloween y no máscaras increíbles, locas como esta. Como el diablo ese que salió al final, que yo tuve la bendición de ser testigo de eso, de un señor que toma la madera del zompantle, que es además considerada mágica porque induce al sueño y todo esto, y la convierte en eso. O sea, cuando yo veo que eso es reemplazado por la máscara de Halloween, digo, puta madre. Algo está pasando aquí que va en detrimento de la generación de la cultura. Y de una sola pieza, o sea, madera, con cuernos de chivo. Y ahí entra como que, ok, ya yo trabajaba máscaras, sin embargo ahí entra como la necesidad urgente de que no me puedo morir sin hacer eso porque, pues entonces, ¿qué estoy haciendo como artista? Y el deshuesadero, pues bueno, pues esos eran mis amigos y aparte, o sea, literalmente no tener varo, nada en la bolsa, o sea, así nada. Y ir con ellos y bueno, ¿qué pedo? ¿Me dejas jalar o qué? Fiar y todo eso. Porque también para ellos pues, es material, o sea, soldaduras, son discos de cortar, y tener a un güey aparte ahí que está raro, viendo todo y, o sea, viendo cómo venden cosas robadas y viendo cómo llegan los policías, qué información les dan, no es cómodo, ¿no? Entonces, o sea, uno es resultado de eso, pero literalmente, o sea, de hacer de nada algo, o sea, en tu peor situación, en tu peor condición, en tu peor instanciación, en tu peor forma, que es lo que nos dice Tezcatlipoca, ¿no? En tu peor forma, produce, crece, haz algo chido. Chido o no, pues ahí está. Gracias.